Mira, acá tengo alcohol. Cuando yo me echo un poquito de alcohol en la mano, yo siento la mano bien fría. Y al cabo de unos segundos, este alcohol se evapora. ¿Ya? Este alcohol se evapora fácilmente. ¿Ya? En cambio, si yo me echara agua en la mano, bueno, igual la sentiría fría, pero el agua no se evapora tan fácilmente. De hecho, tengo que usar una toalla para poder secarme. En cambio, el alcohol, mira, ya no tengo nada de alcohol. Nada. ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Por qué el alcohol se seca tan rápidamente y el agua no? Ya. De eso vamos a hablar nosotros hoy día. Vamos a hablar de los vapores. De los vapores. La nueva materia que vamos a comenzar a ver ahora se llama propiedades coligativas. Y son 4 propiedades coligativas. Hoy vamos a ver una, la primera. La primera propiedad coligativa se llama disminución de la presión de vapor. Y el objetivo de esta clase es que tú seas capaz de comprender cómo afecta la presión del vapor en la vida cotidiana. Entonces, imaginemos que yo tengo acá un vasito ya, con un solvente, con agua. Aquí tengo un vasito con agua. Tú ves que el agua es líquida, pero si tú tuvieras ojos de Superman, verías que parte de esta agua está en estado gaseoso. Aquí habría agua-gas. Otra cosa es que tú no lo ves, pero todos los líquidos en su superficie tienen un poco de vapor, un poco de gas. ¿Ya? Ahora, si yo tuviera aquí un vasito con un solvente, en este caso mi solvente no va a ser agua, mi solvente va a ser alcohol. Alcohol. Si tú tuvieras ojos de Superman, verías de que parte del alcohol está en estado gaseoso. ¿Ya? Otra cosa es que tú no lo ves. Pero el alcohol pasa a gas más fácilmente que el agua. ¿Por qué pasa eso? Porque el alcohol es más volátil. El alcohol es más volátil que el agua. El alcohol pasa a gas mucho más fácilmente que el agua. El agua le cuesta más, porque el agua adentro tiene unas fuerzas que se llaman puentes de hidrógeno. Entonces le cuesta más. Por lo tanto, hay sustancias que son más volátiles que otras. Hay otras sustancias, por ejemplo el cloroformo. El cloroformo es mucho más volátil que el alcohol. Obviamente todo esto está ocurriendo a la misma temperatura. Imaginemos que la temperatura aquí es 20 grados Celsius. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si hiciéramos esto mismo, pero no sé, a una temperatura de 40 grados Celsius? Bueno, tendríamos acá el vasito con agua. Tendría aquí mi vasito con alcohol. Alcohol. Pero acá tendría más vapor de agua. Y acá tendría mucho más vapor de alcohol. Pasaría lo mismo que arriba, pero en mayor grado. Porque yo como aumenté la temperatura, el agua pasa más a gas. Más, porque está más caliente, está a una temperatura más alta. Y el alcohol, más bien todavía, pasa más a gas. O sea, el alcohol es volátil y más encima si yo lo caliento, más pasa a vapor. El agua no es tan volátil, pero si yo la caliento, igual va a pasar más a vapor. Es como obvio. Entonces, que te quede eso en claro, que las sustancias son algunas más volátiles que otras. Y esta sustancia que está arriba es vapor. Y el vapor es un gas. Y todos los gases tienen algo que se llama presión. Entonces,
este vapor ejerce una presión. La presión es una fuerza, ¿ya? Y este vapor igual ejerce una presión, porque los gases ejercen presión. La pregunta es, ¿dónde hay más presión del vapor? ¿En el agua o en el alcohol? Obviamente en el alcohol, porque el alcohol, como tiene más gas, tiene más vapor, va a haber más presión de ese vapor. Aquí va a haber presión también, pero no tanto. Entonces nosotros vamos a hablar de eso, de la presión del vapor. Podemos decir entonces que la presión del vapor del alcohol es mayor que la presión del vapor del agua. ¿Por qué? Porque el alcohol es más volátil. Ya, ahora, si yo graficara esto, si yo lo graficara, vamos a poner acá en este eje las presiones. Las presiones se miden en atmósferas o en milímetros de mercurio. Vamos a usar atmósferas. Pongamos aquí 1 atmósfera, 2 atmósferas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es un ejemplo nomás. Y la temperatura en grados Celsius. Pongamos 10 grados Celsius, 20 grados Celsius, 30, 40, 50, 60. ¿Ya? Y vamos a poner dos curvas. Vamos a poner aquí esta curva que la vamos a llamar A. Y vamos a poner acá otra curva que la vamos a llamar B. Y la pregunta es, ¿cuál curva corresponde al alcohol y cuál curva corresponde al agua? ¿Ah? Entonces, ¿cómo hago eso yo? Así, mira, yo comparo. A ver, elijamos una temperatura, elijamos ya 50 grados. Tengo que comparar a la misma temperatura. A los 50 grados Celsius voy a comparar yo a los 50. Entonces, a los 50 grados Celsius, la presión del vapor de B es 2. Y a los 50 grados Celsius, la presión del vapor de A es 5. 5 atmósferas. Entonces, fíjate. La sustancia A tiene más presión de vapor que la sustancia B. Aquí me están diciendo que la sustancia A tiene más presión del vapor que la sustancia B. La sustancia B tiene 2 nomás. Entonces, ¿cuál es alcohol y cuál es agua? Obviamente que la sustancia A va a ser el alcohol. A va a ser el alcohol. ¿Por qué? Porque tiene más vapor, tiene más presión de vapor. Y la sustancia B va a ser el agua. Porque la sustancia B tiene 2 atmósferas nomás. El agua tiene menos presión de vapor. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué pasará si ya tengo aquí mi vasito con solvente, con agua? Aquí está, agua. Pero, ¿qué pasará si ahora yo aquí le agrego un soluto? Imaginemos que ese puntito va a ser el soluto. Entonces, esto te va a quedar así. Este vasito ya no va a ser agua pura, no va a ser el solvente puro. Ahora aquí va a haber soluto. Soluto. Y solvente con soluto se llama solución. O sea, aquí yo lo que tengo es una solución. Acá tengo el solvente puro, agua pura, y acá tengo la mezcla, la solución. Tú sabes que el agua pura siempre va a tener un poco de vapor aquí arriba, ¿cierto? Pero ahora, ¿esa agua podrá pasar a vapor tan fácilmente? La respuesta es no. Aquí va a haber poquito vapor. ¿Por qué?
Porque el soluto no va a dejar que el agua pase a gas. El agua dice, quiero pasar a gas, y va a chocar con el soluto. El soluto produce obstáculos. El soluto es como una piedra en el camino. Entonces el agua le va a costar pasar a gas. Por lo tanto, aquí va a haber menos vapor. Va a haber menos presión del vapor. Aquí va a haber más presión del vapor porque es el agua sola, el agua pura. Entonces, si yo acá tuviera un gráfico, lo mismo, voy a poner dos curvas. Voy a poner una curva que la voy a llamar X y acá voy a poner otra curva que la voy a llamar Y. Aquí voy a tener las presiones, voy a darle ahí números nomás, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está en atmósferas. Y aquí la temperatura voy a ponerle valores, 20, 30, 40, 50, 60. Y ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a comparar. ¿Ya? Voy a comparar. Porque aquí me van a hacer una pregunta. Y la pregunta dice, ¿cuál curva corresponde al solvente y cuál curva corresponde a la solución? Entonces, comparemos. Veamos, no sé, a los 60 grados Celsius. Tengo que comparar a la misma temperatura. Si comparo a temperaturas diferentes, ahí la cosa cambia. Tiene que ser a la misma temperatura. A los 60 grados Celsius, la sustancia I, la sustancia I, tiene una presión de vapor de 4, ¿no? 4, tanto atmósferas. Y a los 60 grados Celsius, la sustancia X tiene una presión de vapor de 8. Entonces, mira el dibujo. El agua pura siempre va a tener más vapor que la solución, porque ahí hay soluto. Entonces, el agua cuando está pura, cuando está solita, va a tener más vapor. Por lo tanto, más presión de vapor. Esta presión es más alta. Por lo tanto, X sería el agua pura, el solvente puro. Y tiene una presión de vapor más baja, por lo tanto el I sería la solución. Esta sería X y esta sería el I. ¿Ya? Siempre la solución va a tener menos vapor, menos presión de vapor. ¿Por qué? Porque hay soluto y el soluto produce obstáculos. Ya. Vamos a hablar ahora de otra cosa. De otra presión. Imaginemos que acá tenemos una montaña, acá tenemos un valle y acá está el mar. Imaginemos que esta montaña es, no sé, Chillán, ya una montaña de Chillán, donde hay nieve. Y en esta montaña aquí hay una laguna. Esta es una laguna, ¿ya? Ahí eso es agua, agua. Y imaginemos que este valle, no sé, esta parte es Talcahuano. Y aquí también hay un lago, aquí hay un lago. Y sobre esto, en el aire, hay atmósfera. ¿Sabías tú que la atmósfera son gases? Y como son gases, ejercen presión. Pero justo aquí hay gases contaminantes. ¿Ya? Cada puntito es un gas contaminante. ¿Ya? Está bien contaminado este aire. La pregunta es, ¿dónde hay más agua contaminada? ¿En la laguna de Chillán o en la laguna de Talcahuano? Entonces tú tienes que saber esto. La atmósfera es un gas. Y como es un gas, ejerce presión. Pero aquí la presión va hacia abajo. Bueno, en realidad va hacia todos los sentidos. Entonces aquí hay una presión que empuja hacia abajo. Y aquí en Talcahuano igual hay una presión, obvio, porque la atmósfera está en todos lados. Y esta presión hace que los gases se disuelvan en el agua, porque la presión es una fuerza. Entonces, esta atmósfera hace que los gases se disuelvan en el agua. Entonces, ¿dónde quedan más gases contaminantes disueltos? Aquí, en Talcahuano, porque mira la flecha, mira.
Aquí hay harta presión que está empujando, entonces aquí quedan muchos gases contaminantes ahí. Esta agua está bien contaminada, porque la presión está empujando hacia abajo. Acá también hay gases contaminantes, pero no tanto, porque la presión es más pequeña. Entonces, ¿dónde hay agua más contaminada? En Talcahuano. Y si la pregunta fuera, ¿dónde hay más aire contaminado? Aire. Bueno, aquí, como la presión es alta, la mayoría de los gases se van a disolver en el agua. ¿Ya? Ahí quedan todos disueltos porque hay alta presión. Aquí no hay tanta presión, entonces los gases van a quedar más que nada aquí arriba. ¿Ya? No van a quedar tanto disueltos en el agua, porque el empuje es menor. Por lo tanto, ¿dónde hay aire más contaminado? En Chillán. De eso trata la presión de los vapores. Acuérdate, la presión es una fuerza. ¿Ya? Ya muchachos, les voy a proponer una actividad para que hagan en cuanto a este tema y espero que me la envíen en el tiempo que corresponde. Chao, cuídense.